Seguimos recorriendo todo México, noticias que dicen más. Voy a platicar aquí en el estudio de Excelsior Televisión con el diputado Fernando Zárate Salgado, que es integrante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados y es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores allá en San Lázaro. Se acaba de llevar a cabo el viernes de la semana pasada la 51ª reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarle. Buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Muy buenas noches al auditorio. ¿Qué resultados obtuvieron? Yo recuerdo que hace unos días platicamos en este mismo espacio de Excelsior Televisión y nos comentaba usted que iban a tener una reunión con los legisladores estadounidenses, una reunión en la Ciudad de México, estuvieron los legisladores norteamericanos. ¿Cómo estuvo la reunión interparlamentaria? ¿A qué acuerdos se llegaron? Sí, hace un par de semanas estuvimos platicando sobre la interparlamentaria con Canadá. Ahora tuvimos la interparlamentaria con Estados Unidos el viernes pasado. Encabezó la comitiva mexicana, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eloy Cantú, Adriana González del PAN, yo del PRD con mi compañero Agustín Barrios Gómez, y muy buenos resultados. Martín, fundamentalmente porque reconocen los norteamericanos, como nunca antes en la historia, existe una división entre republicanos y demócratas. Sí, claro. Vienen los dos partidos, por supuesto que el Tea Party se cruza en medio, pero vienen los dos partidos, vienen ordenados, vienen organizados y vienen a plantear temas muy importantes de tú a tú, con mucho respeto, pero en igualdad de circunstancias. Claro. Esto implica también que somos socios estratégicos. No vamos a subordinarnos, ni ellos permitieron también que se subordinaran ante nosotros. Entonces fue un diálogo muy franco. Había habido, diputado, un alejamiento, ¿no? Había un distanciamiento entre los legisladores mexicanos y los parlamentarios estadounidenses. ¿Resolvieron ese asunto? Bueno, nosotros recordemos que esta es la 51ª reunión interparlamentaria. Recordemos también que hace 50 años fue el asesinato de John F. Kennedy. Sí, es cierto. Que es un antecedente muy importante que lo recordamos, y las relaciones sí se habían enfriado. Durante distintos años, varios años anteriores, las relaciones habían descendido de nivel, sobre todo de diálogo, estaban muy ríspidas y muy poco tersas. Había pocas condiciones para platicar de manera franca, sobre todo de distintos temas. Claro. Por ejemplo, el tema de la migración, por ejemplo, el tema de la famosa bestia, y sobre todo cómo distintos latinoamericanos, no solamente mexicanos, cuando se son detenidos del lado norteamericano, los estaban regresando a México. Claro. En distintas circunstancias, con violación a derechos humanos. Teníamos temas también económicos, culturales, etc., de seguridad. Ahora tenemos temas muy profundos, críticas sobre espionaje, claro, pero no existían verdaderas condiciones para platicarlo. Ahora fueron inmejorables las condiciones y llegamos a resultados fantásticos, me parece, sobre todo para empezar a tratar los temas ya mucho más específicos. Dicen claro que el diablo está en los detalles, y nosotros establecimos, por supuesto, los primeros requisitos, pero vamos a profundizar en estas materias que ya lo señalé, Martín. Claro, los temas siempre se han manejado muy abiertamente en cuanto a la opinión pública se refiere, es decir, tenemos problemas de frontera, problemas de migración, problemas de inseguridad, etcétera, etcétera. Pero un ingrediente adicional de esta reunión debió haber sido sin duda el espionaje por parte de Estados Unidos en contra de políticos, funcionarios e incluso ciudadanos mexicanos. ¿Se tocó ese tema? Por supuesto que se tocó ese tema, y hubo un reclamo fuerte de los diputados mexicanos de todos los partidos políticos para defender los derechos de los ciudadanos y también el derecho de los gobernantes del gobierno a no ser intervenido ni en la vida privada ni en las comunicaciones. Aquí hay un problema muy serio de información, sobre todo un tema de espionaje industrial. Hay distintos servidores de internet, cuentas de correo electrónico que se están apropiando de información y después de manera selectiva están revisando si la utilizan o no la utilizan. Independientemente de su uso, esa información le pertenece a los usuarios y no al gobierno de los Estados Unidos de América, ni mucho menos a las empresas. Nosotros tocamos ese tema, lo hicimos como reclamo sólido y lo entendieron. ¿Qué nos da como experiencia esta interparlamentaria? Lo que no existe en Estados Unidos en esa división con los republicanos y los demócratas, sí existe en México hasta el día de hoy con el Pacto por México. ¿Por qué?
porque el Pacto por México da mucha solidez hacia el exterior y también hacia el interior. O sea, nos hace ver como que nos estamos poniendo de acuerdo, o nos estábamos poniendo de acuerdo. Ahorita vamos a platicar de lo que pasó hoy a través del anuncio de Jesús Zambrano con relación al Pacto por México. Pero bueno, cuando ustedes se reunieron el viernes pasado todavía no se daba este anuncio. ¿Qué dijeron los estadounidenses del Pacto por México? Si ellos tuvieran un Pacto por México, hubieran salido ya de la crisis económica y la falta de empleo está creciendo. Estados Unidos en 1.8%, mientras en México ya bajaron el último expectativa a 1.2%. Exacto. Entonces, evidentemente, el Pacto por México estaba generando en Estados Unidos muchas expectativas, como lo genera ante la Comunidad Europea, con la embajadora de Francia en México, también vino el presidente del Senado, y en toda Latinoamérica es una inspiración no solamente para ponernos de acuerdo, sino para fijar intereses superiores a los económicos, que son intereses sociales desde un punto de vista del PRD, y de crecimiento y de movilidad social. Esa lección se la llevan muy grande los representantes norteamericanos para poder plantear distintos temas. El NAFBank, que es el Banco de Desarrollo de esta región. Número 2, para poder generar la mayor dinamicidad económica en la región para crear más empleos y sobre todo para resolver 2 o 3 temas que nos importan mucho. El cese al espionaje, por supuesto, que México se vea con un reclamo único, uno solo, sólido, defendiendo a todos sin tener distinción entre clase, raza, hasta partidos políticos. Muy bien. Y número 3, para que los temas de la frontera podamos resolverlos, es decir, mayor movilidad de personas y sobre todo el próximo año vamos a tener una reunión trilateral que nunca en la historia se había tenido. México, Estados Unidos y Canadá. Esto fue fruto de distintos viajes que hicimos. Ahora sí no hubo turismo legislativo. Se pusieron a chambearle, se pusieron a trabajar duro. Qué bueno. Y los resultados fueron en estas últimas 2 interparlamentarias y trataremos estos temas muy importantes el próximo año. Perfecto. Entre los 3 países. ¿Ya hay fecha? Estamos en la construcción. Correcto. Porque además estamos generando distintos grupos de alto nivel para tratar temas de inseguridad, para tratar temas de crimen organizado, de lavado de dinero. Me parece que fue muy productiva. Muy fructífera. Y eso es gracias a la voluntad de todos los partidos, pero sobre todo a la buena disposición de poder construir con los mexicanos. Claro, pues eso se reconoce. Me es inevitable preguntarle, diputado Zárate, usted como miembro del Partido de la Revolución Democrática, ¿cómo ve la decisión que hoy anuncia la dirigencia nacional perredista de ya no continuar en estas condiciones dentro del acuerdo conocido como Pacto por México? Bueno, cabe mencionar que en los últimos 12 años, la crítica hacia los distintos partidos políticos y específicamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores es que no existían acuerdos. El año pasado se elaboró un documento y sobre todo un pacto que se le llamó Pacto por México para situar por encima de cualquier otro interés, incluso de poderes fácticos o de los llamados poderes fácticos, para colocar los intereses de la nación. En materias como la educativa, en materias como la de telecomunicaciones, juicio de amparo, derechos humanos y distintas materias que de otra manera no pudimos haber generado, lo que mal se llamó reformas estructurales, que nosotros apenas lo pensamos como suficiente para dar un paso adelante como mexicano. Nosotros, ¿qué creemos? O en lo personal, ¿qué creo, Martín? Es un instrumento idóneo, pero con y sin Pacto por México en el Congreso el PRD va a estar moviéndose y va a estar dando el debate, va a estar intentando convencer, pero sobre todo va a estar incidiendo en política, defendiendo a los que menos tienen, pero sobre todo reduciendo esta gran desigualdad que existe en nuestro país. En su punto de vista, diputado Zárate, ¿qué fue lo que decidió o condicionó la salida del PRD del Pacto por México? El tema político electoral, hoy escuchaba al señor Zambrano decir, es que nosotros proponíamos otra figura del Instituto Nacional de Elecciones que ya no estuviera bajo el dominio de los gobernadores de los estados, y eso no lo quisieron integrar al documento y nosotros no estamos de acuerdo en eso. Y entonces decía, bueno, pues no nos salimos del pacto, nos sacaron del pacto porque hubo acuerdos en lo oscurito entre el PRI y el PAN. ¿Es real? Básicamente, hoy estamos fuera del pacto, pero no es imposible que regresemos. ¿Cuál es la circunstancia específica? No vamos a seguir con la línea del Pacto por México si existe un acuerdo en corto entre el PRI y el PAN para dejar afuera de la reforma política al Distrito Federal,
Es importantísimo que el Distrito Federal sea parte de la reforma política y que no nos estén ni chantajeando ni condicionando a ello, ni sobre todo que los temas de consulta popular y los temas realmente constitucionales como candidaturas independientes y los derechos realmente ciudadanos nos estén escamoteando. Es decir, la reforma política no debe estar sujeta a condicionamiento ni berrinches de los panistas porque hayan estado dolidos de la reforma hacendaria, ni presiones de los propios panistas para que el PRI les acepte las concesiones en materia energética. ¿Qué quiere decir? El PRD va a cumplir la Constitución, el PRD va a cumplir las leyes y el PRD sobre todo va a cumplir sus principios y sus valores. Y esto implica mucha menor desigualdad e inequidad en el país. Si el PRI y el PAN ya se están poniendo de acuerdo para generar negocios a ciertos grupos de empresarios, definitivamente no vamos a ir con ellos, no porque no nos guste, sino porque están incumpliendo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el PRD va a estar con la Constitución. Lo único que pedimos es que se cumpla con el Pacto por México. Y hasta hoy, en tanto la reforma política siga su cauce, sin involucrarnos dentro de la negociación, pero sobre todo generar las condiciones para cambio en el Distrito Federal y generarle mayores derechos a los ciudadanos, no vamos a ser palero de nadie ni un payaso de otros partidos políticos. Vamos a exigir, y vamos a exigir seriamente, pero con conocimiento y también con prudencia. Hemos cambiado como partido político, nuestros dirigentes lo han mostrado y nosotros en la Cámara vamos a dar el debate. No es palabra definitiva, pero eso sí, no van a haber un PRD ni aislado ni esquinado. Van a haber un PRD activo, proponiendo, dando el debate, sobre todo convenciendo a los demás partidos que el negocio no es la ruta, ni mucho menos el condicionamiento a costa de distintos negocios personales o de grupo, que el PRD se pueda quedar fuera. Vamos a velar por los intereses de todo. Diputado Zárate, yo le agradezco mucho su punto de vista, muy respetable. Usted en casa tendrá seguramente su opinión y yo le agradezco mucho el que haya platicado de estos dos temas fundamentales en la política mexicana. Muchas gracias. Gracias, Martín. Buenas noches. Gracias. Es el diputado Fernando Zárate Salgado, integrante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hacemos una pausa, regresamos inmediatamente para seguir informándole de lo que ha sucedido en todo México.